Vamos a empezar el tema último del curso, que se titula Intervalos de confianza. Como todos los comienzos, puede que no resulte fácil al principio. Hay conceptos nuevos entre los que hay que orientarse, pero como veréis, la resolución de problemas consiste en aplicar un procedimiento de forma repetida, o sea, haciendo siempre lo mismo. Entonces, cogiéndolo con calma, poniendo atención y luego repitiendo diferentes ejercicios, veréis que asimilaréis exactamente estos problemas, los problemas de intervalos de confianza. Para introducir el asunto, podría estar bien volver al tema anterior, al tema 10 de las distribuciones muestrales. ¿Qué es lo que hacíamos en los ejercicios del tema anterior? Partíamos de información sobre la población, sobre toda la población. Nos daban una determinada variable y nos decían que la media de la población era esto. O si la variable era binomial, nos decían que la proporción de la población era tal o cual. A partir de lo que sabíamos sobre la población, cogíamos una muestra y nos preguntábamos ¿qué ocurre con esa muestra? ¿Qué podemos decir de la muestra? ¿Qué sabemos de la muestra? Entonces, la media de la muestra o la proporción de la muestra seguía una distribución normal de determinadas características. Empezábamos por la población, teníamos información de la población y pasábamos a la muestra. Nos preguntábamos cosas sobre las muestras. En este tema, digamos que el camino va a ser el contrario. Vamos a tener información sobre una muestra, bien sea una media si la variable es continua o una proporción si la variable es binomial, y a partir de la información de la muestra nos preguntaremos qué podemos decir sobre la media o sobre la proporción de toda la población. Igual que el tema anterior, se va a dividir este tema en dos partes. Según que estemos manejando variables continuas o variables binomiales. Entonces, la primera parte va a ser intervalo de confianza para una media. La media es algo característico de una variable continua. Entonces vamos a manejar variables continuas y nos vamos a preocupar por su media. Tendremos una población y tendremos una variable aleatoria de tipo continuo, de la cual no vamos a conocer la media. La media de toda la población va a ser desconocida. Sí que conoceremos la desviación típica. Esto normalmente será un dato del problema. La desviación típica de toda la población se conoce, pero la media no. Y el objetivo del problema será poder decir algo sobre esta media desconocida. Se toma una muestra de n individuos y se calcula, se halla la media de esa muestra. Tendremos información de la muestra. Si nos preocupa, por ejemplo, la estatura de toda la población, elegiremos una muestra y hallaremos la estatura media de esa muestra. O sea que ahora la media de la muestra la conocemos, es un dato del problema. Y el asunto será cómo pasar de la media de la muestra a la media de toda la población. Hay un camino directo que sería decir, bueno, pues voy a pensar que la media de toda la población coincide con la de la muestra. Si quiero estudiar la estatura, cojo una muestra de 100 personas, hallo la media de la muestra, me sale 175 y digo, bueno, pues voy a imaginarme que la de toda la población también es 175. A eso se le llama hacer una estimación puntual. Pero sabemos que las muestras no tienen la misma media que toda la población. Cada muestra tiene la suya. No difieren mucho de la población, pero no tiene por qué coincidir. Así que este supuesto de que la población tiene exactamente la misma media que la muestra es un poco o muy aventurado y no es lo que nos van a pedir que hagamos.
van a pedirnos un poco más de rigor. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta aproximación a la media? Lo que se llama, y de esto van a tratar todos los problemas que hagamos, estimación por intervalo. Es decir, suponer no que la media de toda la población coincide con la de la muestra, sino que está en un cierto intervalo que se llama intervalo de confianza. Intervalo construido en torno a la media de la muestra, restándole y sumándole una cierta cantidad. Es decir, si la media que yo he obtenido de la muestra son los 175 centímetros, en vez de decir que la población tiene esa misma media, voy a decir que la población tiene una media entre 174 y 176 centímetros, o entre 170 y 180, o entre 172 y 178. ¿Cómo saquemos ese intervalo? De eso trata el problema, pero lo primero es tener clara la idea. No vamos a decir que la media es un valor, sino que la media está en un intervalo. Eso es más riguroso. Entonces, la cuestión va a ser cómo construir este intervalo. El intervalo va a tener el centro en la media de la muestra. Y va a extenderse una cierta cantidad hacia la izquierda y hacia la derecha. A esa cantidad se le llama el error. Bueno, pues lo que tendremos que saber es cómo calcular ese error. ¿Cómo calcular el error? Cuando tengamos el error, tendremos el intervalo, y cuando tengamos el intervalo habremos resuelto el problema. Bien, hay un dato del ejercicio que será lo que se llama el nivel de confianza, o su contrario, que es el nivel de significación. El nivel de significación se suele nombrar con la letra alfa. El nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, nos darán alguno de los dos, principalmente el nivel de confianza. Entonces podremos sacar alfa o bien directamente o bien restándoselo a 1. Bueno, pues el nivel de confianza, ya lo veremos, es algo así como el nivel que vamos a tener de fiabilidad o de confianza en el intervalo hallado. Lo iremos reconociendo en los diferentes enunciados de los ejercicios. Eso, insisto, tendremos como un dato del enunciado, o nivel de confianza o nivel de significación, para hallar el valor alfa. Cuando tengamos este número alfa, tendremos que hallar una cosa que se llama el valor crítico, y que se representa como z alfa medios. Este es un valor que va a estar dentro de la tabla de la distribución normal, va a ser un valor de z. Y lo encontraremos de acuerdo a qué fórmula. La probabilidad de z menor que z alfa medios tendrá que ser igual a 1 menos alfa medios. Alfa es este alfa. O sea que cuando tengamos alfa, podremos sacar 1 menos alfa medios y buscar en la tabla el valor correspondiente, haciendo lo que hemos llamado el uso inverso. Y cuando tenemos este valor crítico z alfa medios, hay una fórmula para sacar el error. El z alfa medios por la desviación típica que nos han dado de la población, dividido entre la raíz de n siendo como siempre el tamaño de la muestra. Bueno, pues esto, que de entrada parece muy enrevesado, es el planteamiento general de un problema de intervalos de confianza. Lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo a varios ejercicios para familiarizarnos con el procedimiento. Vamos a empezar por un ejercicio de la selectividad, hoja 17A4, que dice lo siguiente: el diámetro de las piezas fabricadas por cierta máquina. Población a estudiar: las piezas que fabrica una máquina. Característica o variable aleatoria: el diámetro de esas piezas. Sigue una distribución normal con desviación típica de la población 0,042 centímetros. Es decir, nos dan el dato de la desviación típica de toda la población de piezas.
¿Dice algo el enunciado, al menos al principio, sobre la media de la población, el diámetro medio de toda la población de piezas? No lo dice, es desconocido. Y de hecho, el objetivo del enunciado, si vamos a la parte final, es: halla el intervalo de confianza para el diámetro medio poblacional de las piezas. El diámetro medio de toda la población de piezas es el objetivo del problema. De entrada, no lo conocemos. Insisto en reconocer que el planteamiento es el inverso al de los ejercicios del tema anterior. En el tema anterior nos daban el dato de la población y nos preguntaban por la muestra. Ahora el dato de la población es el objetivo del ejercicio. ¿Qué nos dice el enunciado que se hace para intentar conocer ese diámetro de toda la población? Pues nos dicen que se elige una muestra de 200 piezas fabricadas por la máquina. Y resulta que el diámetro medio de esa muestra de 200 piezas es 0,824. Hemos elegido una muestra de 200 piezas. Hemos hallado el diámetro medio de esas 200 piezas, el diámetro medio de la muestra, X con gorro, 0,824. Entonces, si hiciéramos una estimación puntual, que no es lo que piden, pero si la hiciéramos, diríamos: el diámetro medio de toda la población coincide con el de la muestra, 0,824. Pero esto sabemos que normalmente no va a ser así, que cada muestra no tiene la misma media que la población. Entonces nos piden que hagamos algo más riguroso, una estimación por intervalo. Decir que esta media de la población está en un intervalo en torno a la media de la muestra, en un intervalo que se construye restando y sumando un cierto error a la media de la muestra de piezas. Y el objetivo del problema es encontrar este error. ¿Qué necesitamos para el error? Pues necesitamos un dato que es el nivel de confianza. Aquí lo dicen, al 95%. Siendo precisos, habría que decir con un nivel de confianza del 95%. Pero este al 95% es una manera abreviada, resumida, de dar el nivel de confianza. Bueno, pues el nivel de confianza siempre se pone en tanto por uno. Insisto, en todos los problemas los porcentajes no tienen su lugar. O sea, siempre es tanto por uno. El nivel de confianza que nos dicen que es 0,95 es 1 menos alfa. Podemos despejar alfa. Se pasa para acá sumando, el 0,95 restando. El alfa del problema va a ser 0,05. A esto se le llamaba nivel de significación, a alfa. Pero en general los enunciados hablan del nivel de confianza. Bien, ¿qué hacemos con este alfa? El alfa nos va a ayudar a calcular el valor crítico. El valor crítico z alfa medios cumple que la probabilidad de que z sea menor de z alfa medios es 1 menos alfa medios. Alfa es conocido, pues se divide entre 2 y se le resta 1, 0,975. Bien, pues hay que ir a la tabla y buscar dentro de la tabla este valor, que es una probabilidad 0,975, y para partir de él sacar el z alfa medios. Pues vamos a la tabla de la distribución normal y encontramos el 0,975 aquí, que está en el 1,96. Bueno, pues tenemos el valor crítico z alfa medios 1,96 con uso inverso de la tabla. Pues a partir de este valor crítico podemos calcular el error mediante esta fórmula, la que vimos antes. Valor crítico por la desviación típica que da el enunciado entre raíz de n, raíz de el tamaño de la muestra. Hacemos las cuentas. Valor crítico el que hemos hallado. Desviación típica la que daba el enunciado. Y el n en las 200 piezas. Y nos queda como error 0,0582. El error del intervalo va a ser este. Cambiamos de vídeo y ahora acabamos la resolución.